Buenas. Sí, con su permiso creo que vamos a empezar. Está muy bien que interactúen y que opinen y que digan cosas, pero en este momento, por favor, un 5 de formalidad sería agradecido, ¿sí? A ver si me oyen, es que si no, no me contratan, ¿sí me entienden? Ay, perdón. Entonces, a ver, vamos a empezar por el asunto formal, ¿no? Aquí de la presentación, del espacio, del debate, todas estas cosas. Después de que terminemos esa presentación, pues yo me tomaré unos, tipo 3 minutos para meter la cucharada, porque es que si no, soy el tipo del cronómetro y me aburro. Pero bueno, entonces, dice... Buenas noches, señores estudiantes, egresados, graduados, docentes y comunidad académica Unimpau. Saludamos a toda la comunidad académica unimpauista, a todos aquellos que nos ven por nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Bienvenidos al primer foro gestado por el semillero Pensamiento Económico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, llamado, muy creativamente, Debate Capitalismo versus Socialismo. Esta noche, nuestros panelistas defenderán estos dos sistemas con el fin de resolver la pregunta, ¿cuál es el mejor? A continuación, les presentaré a nuestros invitados. Primero tenemos al profesor Shamil Tahir Silva, politólogo, magíster en estudios políticos latinoamericanos, docente e investigador, que en el día de hoy, para sorpresa de todos, será defensor del socialismo. ¿No se oye? ¿No? Súbale al bafle. Por nada. A ver. ¿Mejor? ¿Más duro? ¿Sí? Más duro. Gracias. ¿Ahora sí? Bueno. Entonces, volvemos. El profesor Shamil está aquí presente, es politólogo, magíster en estudios políticos latinoamericanos, docente e investigador. Para sorpresa del público, defenderá la postura del comunismo. O del socialismo, diríamos. También del equipo de los socialistas, el profesor Armando Ramírez, licenciado en Lingüística y Literatura, profesional en Comunicación Social, especialista en Gerencia de Proyectos Educativos, magíster en Comunicación, docente e investigador. Popular, maestro. El aplausómetro, ¿y qué tal? Ahora, el equipo contrario, o sea, los capitalistas. El profesor Felipe Navarrete. Profesional en humanidades, magíster en comunicación, docente e investigador y líder junto con el profesor Armando Ramírez del Semillero de Investigación en Comunicación, Ágora. Y por último, el profesor Michael Ortegón, profesional en Administración de Empresas, licenciado en Pedagogía, especialista en Gerencia de Proyectos, candidato a magíster en Economía, docente e investigador, líder del Semillero de Investigación en Pensamiento Económico, Innovación y defensor del capitalismo. En buen español, el anfitrión del debate. Y por último, el sapo de la vuelta, o sea, yo, el metiche del reloj. ¡Qué gracias tan bonito! ¿Sí? El profesor David Valdeón, comunicador social y periodista. Humildemente. Bueno, ahora,
¿Cuál es la estructura del debate? Es decir, hay unas reglas de juego, esta cosa funciona con unos tiempos, se organiza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en un primer momento, cada uno de los panelistas va a tener 10 minutos para presentar, digamos, las generalidades de su postura política. Luego, cada uno va a tener posibilidad de réplicas y de hacer ataques a los argumentos del equipo contrario durante 5 minutos. Eso nos da un total de 20 minutos para la segunda parte del debate, 40 en la primera, ¿cierto? En la tercera parte del debate, cada panelista podrá hacer preguntas a sus contrincantes. También tenemos una extensión estimada de 20 minutos para esta tercera parte. Y por último, recibiremos preguntas del público. Preguntas que podrán hacer una de dos, o directamente, es decir, les pasamos un micrófono, hacen su pregunta, o a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, con el hashtag Socialismo versus Capitalismo Unimpau. Para esta última parte tendremos un estimado de 30 minutos de actividad. Luego cerraremos el debate y se podrán ir para alguna parte que no sea quedarse aquí. Entonces, previamente agradecemos su participación en el foro y esperamos que se desarrolle sin inconvenientes. Ahora, como ya me dieron el micrófono, ahora me aguantan. Entonces, pues, no sé, digo yo, cuando uno piensa, sobre todo en estas épocas conflictuadas y jodidas, y cuando el mundo no sabe para dónde va y nosotros tampoco, ¿cierto? Pues digamos que el discurso mediático se polariza sistemáticamente y cada vez más nos enfrentamos al tema de capitalismo contra el comunismo o contra el socialismo, son cosas diferentes, digámoslo así. Entonces, que si Maduro, que si Bolsonaro, que si la izquierda latinoamericana, que si los demócratas, que si... son términos que para todos son conocidos. Parte del objeto de este debate es salir un poco del, digamos, del preconcepto ese un tanto manoseado y maltraído de que el capitalismo es necesariamente el sinónimo de la prosperidad y el socialismo necesariamente es un sinónimo de miseria, la desgracia del mundo, pues, sí, pero estamos hablando del imaginario general, no estoy hablando de cuáles son mis opiniones, ¿sí? Estoy hablando de lo que se percibe en el ambiente mediático, ¿sí? Así como cuando uno es ambientalista, el ambiente mediático, ¿sí? ¿Sí? Todos ecologistas de medios y ese tipo de cosas, pero, pues, creo que la idea es, en lugar de un discurso mediático gastado, en lugar de publicidades que nos dicen que si votamos por partidos alternativos o por aquello que no responde a la tradición de derecha, entonces nos va a poseer la ideología de género, por ejemplo. ¿Sí? No sé, o sea, ¿será que alguna postura política nos vuelve, no sé, heterodivertidos o homodistraídos o alguna cosa por el estilo? ¿Será que una cosa tiene que ver con la otra? Pues yo creo que no, pero las cifras indican que hay 10 millones de pendejos que piensan que sí, ¿no? Y pues si eso pasa aquí, puede pasar en cualquier parte del mundo, aunque este sea el país del Sagrado Corazón, ¿no? Entonces creo que la utilidad de esta actividad puede ser como clarificar alguna de esas cosas, presentar algunos argumentos un poco más estructurados que lo que dicen los medios, ¿sí? Que son medio útiles, medio pendejos, medio inútiles, medio comerciales, medios a fin de cuentas, ¿sí? Nunca se definen. Eso puede ser un problema. Pero pues ya sorteamos como el inicio del debate y el profesor Michael sacó aquí la balota marcada, digámoslo así, realmente era un palillo, pero estaba marcado. Entonces, pues él empezará con 10 minutos de presentación en torno al tema que le corresponde, que es el capitalismo. Ay, ¿sí? Ay, me dicen que no leí algo, venga.
como cuando a uno le atropella la tecnología. Demet, ¿dónde estás? Espere, fallas técnicas. ¿Qué me faltó leer? No lo encuentro. No, es que se me perdió. Espere. Ya. Perdón, ya. Ok, ok, sí, el anuncio parroquial, muy importante. Aprovechamos para anunciar que las inscripciones tanto para el semillero de investigación Ágora y el semillero de investigación en pensamiento económico están abiertas. Las personas que estén interesadas pueden inscribirse en los enlaces que aparecen en los comentarios de nuestras redes sociales. O sea, si quieren participar en los semilleros de los caballeros aquí presentes, adelante, inscríbanse en redes sociales. Sí, ser semillista puede ser muy interesante para ustedes, es una actividad chévere, entonces pues sáquenle provecho para que después no digan que es que en IMPAU no se hace nada nunca. Cumplida el reporte informativo publicitario, ahora sí el profesor Michael comienza con las dinámicas del debate. Bueno, entonces... Ok, buenas noches. Bueno, me place ver tantas personas acá. Seguramente habrán muchas personas que se paran aquí a hablarles a ustedes y también tengan cosas importantes que decirles, seguramente cosas más importantes que yo puedo decirles. Entonces, por lo tanto voy a aprovechar mis 10 minutos, no esperaba ser el primero, entonces voy a ir prácticamente con mis argumentos para poder pues recibir estos ataques que posteriormente van a seguir. Bueno, pues yo había hecho en un escrito por ahí, hay un texto de Marx. En el pasado yo fui muy admirador de Marx, de hecho mi tesis en 2014 fue sobre Marx, pero hoy a la fecha pues doy gracias a muchas cosas por dejar de haber sido marxista. Entonces escribí una cosita como esta. Hay un texto de Marx, se denomina Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, es un texto corto que todos seguramente conocen y es el texto donde Marx dice que la religión es el opio del pueblo, ¿vale? Entonces en el texto de la crítica al derecho de la filosofía de Marx, paradójicamente cuando lo leo hoy, no pienso en religión, pienso en socialismo. Entonces voy a cambiar las palabras de religión del texto de Marx y las voy a poner por marxismo, ¿vale? Entonces esto sonaría así. Ok, el fundamento de la crítica marxista es el hombre hace el socialismo y no ya el socialismo hace al hombre. Y verdaderamente el socialismo es la conciencia y el sentimiento que de sí posee el hombre, el cual aún no alcanzó el dominio de sí mismo o lo ha perdido ahora. La miseria socialista es a un tiempo la expresión de la miseria real y la protesta contra ella. El socialismo es el sollozo de la criatura oprimida, es el significado real de un mundo sin corazón, así como es el espíritu de una época privada de espíritu. El socialismo es el opio del pueblo. Entonces, con esto empiezo mi ataque al socialismo con las mismas palabras de Marx, pero cambiando la palabra religión por socialismo. De fondo, este debate tiene dos conceptos fundamentales. Por un lado, la justicia,
que es el concepto marxista. Marx pretende justicia a toda costa, pero la justicia a toda costa, justicia social, igualdad, distribución de las riquezas, explotación, ¿cierto?, etcétera, etcétera, la justicia a toda costa en definitiva es venganza. O sea, no podemos asegurar que por luchar por una justicia absoluta en un discurso estamos proclamando la justicia. Y por otro lado, hay otro concepto fundamental que en definitiva son dos valores morales, es la libertad. Hay un autor francés llamado Albert Camus, seguramente aquí varios lo han escuchado. Él en El hombre rebelde plantea esta dicotomía, ¿no? Y es que por un lado está la libertad y por el otro lado está la justicia. Yo defiendo la libertad, también defiendo la justicia, pero no defiendo la justicia a toda costa y tampoco defiendo la libertad a toda costa. Por eso me paro en el punto del capitalismo. En definitiva, el capitalismo es un sistema socioeconómico que se basa en el libre intercambio de la propiedad privada. Esto básicamente es el mercado. Todas esas sombrillitas que ustedes tienen, esas cámaras, esos micrófonos, esta ropa, literalmente les pertenece a ustedes, pero también la intercambiaron en el mercado con otra persona que, mejor dicho, esto era de otra persona, pero yo se lo compré, ¿sí? Y ahora es mío. Por lo tanto, hice un intercambio de derecho de propiedad privada. Y al momento de hacer el intercambio de derecho de propiedad privada, estoy ejerciendo mi libertad. Ahora, cuando el socialismo pretende eliminar la propiedad privada, lo que está haciendo es eliminar mi derecho a hacer intercambios. Y en gran medida está eliminando pues, la naturaleza humana. Y es a base de ridiculizar el comercio, que es lo que hace Marx en definitiva a todos los marxistas y socialistas, que es ridiculizar el mercado y decir que es que acá hay una serie de explotación, aquí hay una serie de trabajo enajenado, pues obviamos que el comercio literalmente es una actividad humana, incluso es una actividad animal común que se basa en el intercambio. O sea, con esos celulares que todos tienen en este momento, que fueron intercambiados en el mercado por un derecho de propiedad privada, no podríamos estar hablando hoy de capitalismo. Ahora, es que hay tantas cosas que decir que es mejor organizar las ideas. Entonces, el socialismo es un tipo de organización que se basa en un líder y una serie de sujetos que obedecen lo que dice el líder. Por lo tanto, podríamos decir que también la democracia es una especie de socialismo. Por lo tanto, todos los gobiernos vienen a ser especies de socialismo. Hoy día se promulga mucho el tema de educación pública, salud pública, todo ese tipo de temas son valores socialistas, en la medida en que se quieren colectivizar. Pero en el fondo, cuando nosotros hacemos esto, no estamos teniendo en cuenta una serie de variables como es la construcción de riqueza. Una cosita, para los que son socialistas acá o marxistas o son interesados en la perspectiva marxista, nuestro estado de naturaleza es la pobreza. O sea, el inicio de la historia humana empieza como pobreza. La riqueza se construye, no como muchos pretenden, se distribuye. Entonces, ese cuentico de que hay que distribuir la riqueza para igualar las cargas es una violación a los derechos individuales. ¿En qué medida? En la medida en que nosotros, los que creemos en el capitalismo, o ustedes mismos, amigos del capitalismo, han acumulado capital gracias al trabajo, han ahorrado y han construido su propia riqueza. Entonces, que alguien venga a decirle a usted, es que usted me tiene que entregar su celular para yo distribuir ese celular en partes para dárselo a otras personas que no tienen la riqueza, pues está completamente equivocado porque no está entendiendo la idea de construcción de riqueza. Entonces, tengamos muy en cuenta eso. Es como coger 5.000 pesos y yo decir, no, por la igualdad vamos a distribuir esos 5.000 pesos entre todos los que están acá. Perfecto. El poder y la riqueza que tenían esos 5.000 pesos dejó de existir. ¿Sí? Es como coger este micrófono
y dividirlo porque es que estamos hablando de la igualdad. Si yo lo divido en partes para todos, este micrófono deja de tener la riqueza que puede construir a futuro. Y adicionalmente, que la riqueza se construye es en el futuro, no en el pasado, cosa que el marxismo pues pasa por alto, y es que la riqueza se va construyendo es en el futuro. Nosotros pensamos es de riquezas del futuro. Los sueldos y salarios que ustedes van a recibir, los ahorros, las tasas de interés que están teniendo sus cuentas, sus inversiones, las piensan recibir es en el futuro, no en el pasado. Entonces, hay que tener en cuenta muchas cosas, y también tener en cuenta que ser capitalista no es fácil, y que también hay que trabajar para ganarse las cosas. O sea, lastimosamente tenemos que trabajar para comer, ¿sí? Yo sé que puede ser aburrido trabajar, pero lastimosamente tenemos que comer, y por lo tanto tenemos que producir esa comida que nos vamos a comer, ¿sí? Y pues hay muchas otras cosas que decir, como que los estados están exprimiendo el capitalismo, literalmente. ¿Con qué? Con tasas tributarias completamente altas. Para cada derecho existe una tasa tributaria. Entonces, mis amigos, tampoco llamemos derecho a todas las cosas. Es como esto: ¿será que yo tengo derecho a tener novia? Ay, sí, yo tengo derecho a tener novia. Mentira. Yo tengo la opción de hacerlo, pero derecho no tengo. El derecho hay que tributarlo y hay que buscar que sea solventado. Entonces, crear derechos sin que tengan una riqueza previa es un error, ¿sí? Entonces, acá hay muchas cosas que decir, lastimosamente el tiempo no nos da, pero literalmente el capitalismo es el sistema que existe ahora, así no lo quieran. El capitalismo coexiste con todos los sistemas políticos, y por allá de pronto alguien va a decir, no, pero miren a Singapur. Bueno, Singapur tiene tasas tributarias del 22%, Colombia tiene tasas tributarias del 77%. Entonces, tengamos en cuenta varias cosas, ¿no? Gracias. Bueno, esto está como fuerte, hola, ¿no? Pero pues a nosotros nos gustan los sabores fuertes, ¿sí o no? Entonces, pues, naturalmente sigue el profesor Chamil aquí, sí. Y porque, ¿Quién me ayuda con una presentación que tengo yo ahí? Mientras van cuadrando. Mientras van cuadrando la presentación, yo supongo que empiezo cuando la presentación esté lista, ¿sí? Mientras la van cuadrando, pues en estos 10 minutos los voy a aprovechar para pues sentar las bases de la discusión. Yo hice algunos supuestos de lo que pensé que me iban a decir sobre lo que es el capitalismo. Creo que le acerté a algunos y a otros no. Y me disculpo porque sí creo que en esta primera parte sí es necesario leer parte de lo que preparé. Y no vuelvo a leer, solo voy a leer algunas partes. Sí, la presentación funciona. Ahorita estaba funcionando. Ahorita yo me había asegurado de que todo funcionara bien ahí. Me acaban de comunicar de comunicaciones que los que están viendo la transmisión en vivo se están quejando del ruido del auditorio. Así que, por favor, la idea de cuadrar el evento en este espacio era que pues cupiera más gente, pero pues también pues se les pide que por favor pues hagan silencio. Ahora sí.
Sí. Listo, podemos seguir con la siguiente. Bueno, lo primero que hay que decir es que tanto capitalismo como socialismo son procesos históricos. Entonces, ni han existido siempre ni van a existir siempre. Y la humanidad ha caminado sobre la Tierra por 200.000 años, de los cuales solo en los últimos 500 años ha vivido bajo un marco capitalista, ¿sí? Los primeros 130.000 años de la historia de nuestra especie fue dentro de un marco sobre todo comunitarista, éramos nómadas y no destruíamos el planeta, ni hacíamos lo que estamos haciendo ahora. A partir de ahí hay que entender ciertas cosas. La humanidad se ha venido unificando y se ha venido unificando por esos tres órdenes. Un orden imperial, el orden monetario y las religiones monoteístas. O sea, cuando se habla de la moneda, realmente se está hablando de algo que es previo al sistema capitalista. La moneda es un instrumento de intercambio que superó al trueque, pero la moneda no es necesariamente una herramienta del sistema capitalista. Siguiente. A partir de esa unificación hay que entender pues, que nuestra realidad actual se mueve por lo menos por tres marcos. Hay un marco que son los estados nacionales, que se fueron desarrollando a la par con lo que es la matriz del sistema capitalista. Otro marco que es la razón moderna, o sea, nosotros tenemos estructurada la cabeza de manera lineal, desarrollista, explotadora, colonialista, machista y productivista. El productivismo es producto de la razón moderna, que es producto de la ilustración europea, y el mercado también es una construcción previa al capitalismo. El mercado es el espacio donde hacemos nuestros intercambios, el Estado nacional es el espacio donde se mueve el poder, y ambas cosas no necesariamente tienen que ser capitalistas o tienen que ser socialistas. La discusión está más bien, como lo planteó muy bien el profesor al principio, es una discusión moral sobre la felicidad, la justicia y lo que necesita la sociedad humana. Siguiente. A partir de ahí, hay una concepción objetiva del capitalismo, que es cuando se habla precisamente de los medios de producción, una concepción subjetiva del capitalismo, que es esa pulsión consumista que tenemos todos y que creemos que eso nos hace felices, y hay una pulsión intersubjetiva del capitalismo, que es cuando nosotros nos creemos potentados o, bueno, en términos uribistas sería los que creían que ya podían viajar a la finca y no tenían finca, más o menos. Siguiente. Ese señor que se llama Milton Friedman es un ideólogo del capitalismo moderno. Es un tipo que veneraba el mercado como el espacio que iba a regular de manera justa todos los bienes y servicios. También es un tipo que apoyó abiertamente a la dictadura de Pinochet y apoyó también al gobierno de Margaret Thatcher y a otros gobiernos pues famosos en los últimos 20 años. Entonces, cuando yo me pregunté por qué iban a decir que era mejor el capitalismo, supuse que me iban a decir, es el sistema que más progreso ha reportado a la humanidad, nunca la humanidad había progresado tanto en términos tecnológicos, pero también de calidad de vida. Hoy el más pobre de los pobres, en un país capitalista, tiene mejor vida que un rico del siglo X. Esa fue una buena suposición. La segunda suposición que creí que me iban a decir, porque es un sistema que asegura la libertad individual, es el sistema que mejor se compagina con la democracia. De hecho, Friedman, en ese libro que ven ahí, lo dice, que el hombre nunca ha sido más libre que durante el capitalismo. Ahora, sobre eso yo qué tengo que decir, las comparaciones son anacrónicas, porque lo que hoy concebimos como progreso, calidad de vida, éxito, son invenciones históricas de la modernidad capitalista, en virtud de las cuales no es indicado juzgar otras formas de vida colectiva, civilizaciones o sociedades del pasado y del presente que tenían sus propias nociones de progreso o desarrollo.
La noción de progreso implica el concepto de un tiempo lineal y progresivo, que avanza en una sola dirección. Esa es una noción de tiempo, pero no podemos decir que hoy sea más acertado que, por ejemplo, el tiempo cíclico de los quechuas o los aymaras. Es muy propio de los que sacan pecho hoy en día de lo que tenemos, creernos mejores que, por ejemplo, una comunidad nómada aislada en el Amazonas. Segundo, el progreso capitalista ha sido un progreso en términos tecnológicos, es decir, en términos de invención de mejores herramientas para explotar y dominar la naturaleza. Por eso, ha tenido dos consecuencias sumamente negativas. Es un proceso tecnológico, pero no moral. El capitalismo nos ha hecho producir más y mejores cosas, pero no nos ha hecho mejores seres humanos. El horizonte humano del capitalismo es el egoísmo, el individuo que es capaz de competir en el mercado, y el hedonismo, según el cual una vida buena es una vida llena de placeres físicos, o si no, pues miren lo que todo el mundo sube a redes sociales. Se ha abandonado la idea de la perfección humana, que pasa por mantener una vida colectiva provechosa y regocijante, y no por tratar a nuestros semejantes como si fueran simplemente competidores, a los que hay que vencer. Un ser humano que disfruta de muchos placeres y comodidades no necesariamente es un mejor ser humano. El progreso tecnológico ha sido posible porque el capitalismo necesita hacer crecer permanentemente y constantemente la producción para poder existir. Siguiente. Pero hoy ese crecimiento económico es insostenible porque, como sabemos, ha llegado a amenazar las condiciones que permiten que exista vida, o al menos vida humana, en el planeta. Ahí rápidamente hay unas cifras sobre suicidios y antidepresivos. Cuando uno se pone a ver, por ejemplo, el consumo de antidepresivos y los países que lo consumen, o las cifras de suicidios, uno se da cuenta que la felicidad nada tiene que ver con el consumismo. Siguiente. Pero hoy ese crecimiento económico es insostenible porque, como sabemos, ha llegado a amenazar las condiciones que permiten que exista vida, o al menos vida humana, en el planeta. Lo explico con un ejemplo. El capitalismo alienta a los individuos a competir en el mercado. Para ser competitivo, todo individuo sabe que tiene que reducir los costos y maximizar sus beneficios o utilidades. ¿Qué pasa si todos hacemos eso y nadie se preocupa por el impacto que nuestras decisiones racionales en el mercado tienen sobre el medio ambiente natural? Pues pasa lo que está pasando ahora. Y en la siguiente diapositiva se ve que el 10% de la gente más rica del planeta produce el 49% del CO2 que nos está matando a todos. Hay una relación directa entre los que tienen el poder y pues la destrucción del planeta Tierra, el poder económico sobre todo. El capitalismo genera un problema irresuelto de justicia, en donde la libertad es solo para unos pocos. En buena medida, el fracaso del capitalismo en la producción de un progreso moral del ser humano se explica porque es un sistema profundamente injusto. Siguiente. El progreso tecnológico ha sido posible por el trabajo de muchos seres humanos. Bueno, esa gráfica la puse porque estamos en el pico del petróleo. Y pues si no hacemos algo y no cambiamos nuestro modelo de producción ya, pues nos vamos a extinguir. Me voy a saltar varias cosas para hablar del socialismo. ¿Qué ofrece el socialismo hoy? Bueno, desde una perspectiva socialista, la cuestión es un poco más compleja. Como todo, cuando uno hace el esfuerzo de mirar más allá de lo que considera natural, hay dos axiomas fundamentales. Cada quien debería trabajar según su capacidad y recibir según su necesidad, y el desarrollo y la realización de cada individuo como condición para el desarrollo de la colectividad. ¿Sí? Una comunidad humana no se desarrolla completamente si no es capaz de desarrollarse entera. Si hay alguien que está aguantando hambre, pues no se está desarrollando éticamente bien, o pues es un horizonte moral que no está previendo que nos desarrollamos es entre todos, no algunos y otros no. En el último minuto que me queda, hoy la situación es distinta. Hoy hay un desarrollo tecnológico, un nivel de productividad
que haría posible satisfacer las dos axiomas del socialismo si encontramos la forma de organizarnos de una manera más justa. Hoy no existe ese problema del desarrollo, el problema es más de redistribución de la riqueza que se produce y con ello de las oportunidades que implica para que la gente desarrolle sus actividades, sus capacidades. En este contexto, tiene vigencia la idea del progreso moral mediante los axiomas socialistas. Una buena vida definitivamente no puede ser una vida en donde la vida se agota en vivir para trabajar, para competir, para pasar por encima de los demás. El desarrollo tecnológico actual permite, por ejemplo, que se redistribuyan las cargas laborales. Cierro con una cosa porque seguramente ahorita voy a tener otras posibilidades de hablar. Por ejemplo, dentro de las propuestas socialistas del siglo XXI, y estoy hablando de Bernie Sanders, que fue el candidato presidencial del Partido Demócrata en los Estados Unidos, estoy hablando de pues otra serie de personajes, se habla de la necesidad de hacer una transición acelerada a una economía sustentable. Se habla también de una renta básica universal, o sea que todos tenemos derecho a una renta básica universal. Se habla de la redistribución de las horas de trabajo, o sea, si hay gente desempleada, usted lo que tiene que hacer es redistribuir las horas de trabajo entre toda la gente que puede trabajar, ¿sí? No regular el mercado de trabajo según los salarios. Y bueno, me toca cerrar. Ok, esto está fuerte. Ahora el profesor Navarrete, para presentar su postura. Ok. Como que esta parte del debate es más, hay más apoyos, más asunto tecnológico, hay como la evidencia, el material, el apoyo. Bueno, sí, el documento, el archivo. Claro, como son capitalistas, ahí sí no se paga el video BIN. Conspiración, pólvora, maldad y traición. Pues que yo soy solo el del cronómetro, yo puedo tener una postura particular. Hago para que no se corte, ¿no? ¿Listo? Buenas noches. El primer punto que voy a mencionar es que en esta discusión hay que hacer unas clarificaciones, en tanto siempre se parte de un diálogo desde una confusión conceptual. Lo primero que quiero señalar es que el capitalismo no se reduce simplemente a la acumulación de capital, sino que da predominio al movimiento continuo de capital y a la participación activa de los individuos dentro de los fenómenos de producción y consumo. Segundo error que se comete en esta serie de conversaciones, pensar que el mercantilismo y el liberalismo hacen parte del mismo engranaje. No, el mercantilismo obedece a las corruptelas y esas secciones que se corresponden a unas minorías privilegiadas. ¿Qué quiere decir esto? El mercantilismo lo que da cuenta son de las alianzas mafiosas entre el poder político y los empresarios. El liberalismo jamás defendería esto. Hecha esta aclaración, quiero manifestar cuál es mi lugar de enunciación. Lo que voy a defender hoy es la libertad de emprendimiento, la libertad de asociación, el libre mercado, las libertades políticas y las libertades individuales. Es decir, mi lugar de enunciación va a ser desde una dimensión política. En relación a la perspectiva liberalista, ya Adam Smith, en esa reconocida obra sobre la investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, señalaba una idea que Lord Keynes profusaba en 1758 y tiene que ver con cómo el intercambio de productos dentro y fuera del propio territorio han representado el motor de la civilización. Adam Smith señala que el mercado libre ha sido sinónimo de progreso en la historia de la humanidad. Aquí, con esta frase quiero señalar algo. En los ataques al liberalismo siempre se apunta que el liberalismo legitima la pobreza.
Adam Smith en esta obra demostró que no, todo lo contrario. Señalaba que un trabajo bien pago y en condiciones humanas mejoraba los procesos de rendimiento y que esto iba a garantizar una prosperidad y un fenómeno de paz social. Adam Smith también criticaba las leyes de residencia que impiden a unas personas que no están en su territorio participar en los procesos de producción. Adam Smith también criticaba el monopolio, en tanto distorsionaba la oferta y la demanda. Por su parte, otro de los grandes pensadores del liberalismo, Friedrich von Hayek, en esa obra del Camino de la Servidumbre va a hablar del orden espontáneo. Él va a contarnos cómo la economía de alguna manera depende fundamentalmente de la creatividad de los individuos, cómo permite que los individuos desde su capacidad racional intervengan como productores y consumidores en el mercado, cómo desde el liberalismo se busca la defensa de una igualdad ante la ley. Al igual que Adam Smith, Friedrich von Hayek decía y demostraron que el liberalismo económico privilegia inicialmente al consumidor. Von Hayek, y en este apartado que pongo aquí, en un encuentro con las tesis keynesianas, va a criticar fuertemente la planificación centralizada, el constructivismo, del que habla von Hayek, que es una crítica al socialismo, en relación a cómo desde los modelos socialistas se busca racionalizar la producción, nacionalizar los procesos de las empresas privadas o extranjeras, ¿sí? Defendiendo una tesis fundamental y es descentralizar la economía. Esto le valió una pelea fuerte con Keynes, quien decía que la intervención del Estado protege el capitalismo y corrige los excesos del liberalismo. Esa tesis de Keynes es uno de los grandes axiomas del socialismo. ¿Por qué hago referencia a esto? De pronto, por cuestión de tiempo, el profesor Shamil dio una interpretación subjetiva de lo que era el socialismo, pero no nos dio algunas características del funcionamiento de este sistema. Probablemente ahorita las va a señalar. Siguiente elemento. En la realidad histórica, lo mencionaban los dos profesores, es muy fácil criticar el capitalismo. Es el modelo en el cual la realidad contemporánea se desenvuelve. Aquí hay una pregunta y es, ¿qué proyecto político de la historia ha demostrado la funcionalidad de algún proyecto socialista? Es decir, que se rija desde la verdad única, el estatismo, el colectivismo y el nacionalismo. La historia nos ha demostrado que los regímenes socialistas, en ese ejercicio de la toma del poder, terminan por legitimar eso que criticaban desde proyectos mucho más autoritarios y violentos. Voy a mencionar solo dos casos. El régimen de Cuba, con la creación de las unidades movilizables de apoyo a la producción, donde prácticamente eran campos de concentración, donde mataban a población civil y a contrarrevolucionarios. En la misma Cuba, ustedes conocen algunos el caso de Berto Padilla, ¿no? Este poeta que defendía el régimen de Castro, pero que en 1970 alzó unos versos criticando el régimen y eso le costó que Fidel Castro lo encerrara en la cárcel. Intelectuales de la talla de Hans Magnus Hessensberger, Simón de Beauvoir, Carlos Fuentes, mandaron una carta a Fidel Castro pidiéndole que mostrara, hiciera públicas las pruebas que daban cuenta de los señalamientos que se profesaban, y la respuesta de Fidel Castro fue prohibirles por tiempo indeterminado, es decir, por siempre, la entrada a la isla. El segundo caso es la Unión Soviética. Todos sabemos que durante el régimen de Stalin se aumentaron los procesos de censura, las desigualdades de tipo económico, es decir, esa premisa de borrar las diferencias de clase, el socialismo no las ha podido cumplir, y ese es un evento histórico que da cuenta de esto. Veíamos cómo también habían campos de concentración donde a quienes iban en contra del régimen los asesinaban. Personajes intelectuales como Jean-Paul Sartre defendían esto, decían no importa que hayan esos asesinatos y esas violentaciones, en tanto la Unión Soviética representa la defensa del proletariado. No, esto sería darle peso a una consigna que no tiene peso, y es que el fin sublime justifica medios horribles. Segundo, Raymond Aron demostró que ese proceso de levantamiento de los obreros y el proletariado, ¿no?, de despojar a la burguesía de los mecanismos de producción, se quedaba generalmente en un sueño. ¿Qué buscan las clases obreras y el proletariado?
tener casa, tener un trabajo estable, acceso a la educación, es decir, satisfacer necesidades mucho más pragmáticas, y la historia ha demostrado que eso lo ha solucionado de mejor manera el libre emprendimiento. Por cuestión de tiempo tengo que saltarme aquí un punto final. Hacia una pregunta que está en la última diapositiva, ¿el capitalismo es un sistema perfecto? La respuesta es que indudablemente no. No es un sistema perfecto, pero desde el liberalismo permite la crítica, permite que se planteen reformas, permite que inclusive aceptemos que los contrarios pueden tener razón, diferente al modelo socialista. Resultaría paradójico pensar, bueno, ¿y por qué defender el libre mercado en un país como Colombia, donde funciona de manera tan negativa? Y aquí es donde asiento mi punto de conclusión, por las perversiones del gran poder que se le ha dado al Estado. El socialismo confía en que la figura total del poder en términos del control es del Estado. Se ha demostrado que esos controles económicos que defiende el modelo socialista, lo que hacen es recortar la iniciativa. En esa medida dan cuenta de un problema mucho más importante, y es que desde el socialismo se desconfía de la creatividad y de la inteligencia del individuo. Dos características que desde el liberalismo se deben defender profundamente. Gracias. Bueno, a continuación el profesor Armando Ramírez con su defensa del socialismo. Sí, pues, mira parándola ahí, mira parando atrás de barra. Mire, pues, todos los partidarios que tiene, está bueno. Buenas noches a todos. Debo confesarles que en este panel y ante estos compañeros panelistas que me honran a mí, como seguramente ustedes también me están honrando con su presencia aquí, porque, como lo decía el profesor Baldión, comenzando el debate, es muy bello, en los términos más humanos, que por primera vez la comunidad impauista exprese el entusiasmo por un acontecimiento académico que ocurre aquí en las aulas. Y en ese sentido, un aplauso para ustedes. Y como segunda medida, debo confesarles de verdad, que estoy como cuando usted va a presentar un parcial de ciberculturas o de opinión pública. Me disculpo, no tengo ninguna presentación, no tengo ningún documento que leer, así que de alguna manera los argumentos que yo presentaré serán un poco atolondrados en la medida en que surgen de reflexiones y de lecturas que hemos hecho en clase. Seguramente me escucharán algunos puntos de vista que ya he compartido con ustedes y que ustedes los han encontrado en las lecturas. Y por último quiero decirles pues que este debate lo pierdo, porque me han puesto a defender el socialismo, y es que el socialismo, ¿sí?, no tiene un arma contundente que tiene el capitalismo: elevar la autoestima de los individuos. Por eso el capitalismo se defiende desde la iniciativa privada, por eso el capitalismo se defiende desde el emprendimiento, por eso el capitalismo se defiende desde la libertad. Y yo creo que lo que tendríamos que empezar a hacer es situar etimológicamente las palabras capitalismo y socialismo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de capitalismo? La palabra capitalismo viene del latín capitus, que significa cabeza. La cabeza que domina el cuerpo social. Y es clarísimo que el capitalismo, el capitus de ese sistema económico,
es el dinero. Por oposición, el socialismo, cuya palabra etimológicamente también es latina, viene del latín societas, que traduce agrupación de hombres que se reúnen con el interés de gobernar o el interés de delinquir. Las dos expresiones, capitalismo y socialismo, como debate, me parece a mí, están un poco mal planteadas, en términos de que la primera remite a un modelo económico, en términos de que la primera, el capitalismo, remite a un modo como los hombres hacen transacciones, en tanto el socialismo tiene que ver con una forma de pensamiento, con una ideología de organización política, la manera como nos organizamos para convivir en este mundo que nos tocó y este mundo que les dejaremos a esos que nos sucederán en la vida misma. Me parece que el socialismo remite a la idea de sujeto, estar sujeto a, porque gústeme o no me guste, según mis creencias, cuales sean mis creencias, no puedo entenderme como me entiendo con el capitalismo, como un individuo. El capitalismo entiende individuos, prefijo negativo, lo que no tiene división. Después de mí no hay nada. Ese es el punto de partida del capitalismo y por eso el capitalismo es un sistema de económico absolutamente egoísta. Por oposición, el socialismo está referido a la idea de sujetos, estar sujeto, estar amarrado al otro, porque repito, gústenos o no, estamos en esta vida viviendo juntos. Y vivir juntos, se lo voy a poner en términos del cristianismo, que es más socialista que capitalista. En términos cristianos implica tener la compasión por el otro, padecer con el otro. Y padecer con el otro es indignarse por el hambre del niño de La Guajira, por la sed de los niños en Etiopía, por la explotación del cuerpo de la mujer en las sociedades occidentales ricas. Es tener la compasión de que esa explotación es producto de un engaño que tiene el capitalismo que nos sitúa como individuos y no como sujetos. El socialismo no es un invento de Marx, ni es un invento del extremismo, ni es un invento de la Unión Soviética, ni es un invento de un alocado por allá como Cristo. El socialismo es un invento de los señores capitalistas del siglo XIX, que en el contexto de ese movimiento social que se llamaba la fisiatría social, Quiné, Claudette, que de verdad pensaban que mediante la distribución justa de la riqueza se podía alcanzar una riqueza común a todos. Esto hoy en día, el sistema capitalista, que es un sistema transaccional, no es un sistema político, ni es un sistema de organización social política, nos ha vendido la idea de una ilusión de progreso, de una ilusión de you can do it, tú puedes hacerlo. Y en ese sentido, pues aquí es donde yo pierdo el debate, porque es que cuando a usted le estimulan, sí, su ánimo, cuando a usted le suben la autoestima, usted cree que de verdad puede hacerlo. Y usted que sale a la vida a hacer el mundo con un algo que es del cerebro primitivo, la explotación por el otro. Y ahí cimenta su fuerza el capitalismo. Me parece a mí que en ese sentido el capitalismo tiene unas grandes falencias éticas, porque tramposamente nos señala el progreso para todos, pero como ustedes bien saben, lo podemos así probar fácilmente. La señora que nos hace el aseo en la casa, el señor que nos abre la puerta en el edificio donde vivimos, ese señor no viene de Suiza, esa señora no viene de Alemania,
Ese señor no viene de Bélgica, ese señor y esa señora que lavan los pisos, que limpian los baños, vienen de Chigorodó, vienen de Acacías, vienen del Líbano, vienen de La Guajira, donde la pobreza los arranca, los expulsa de su propia identidad y los manda a competir en la ciudad y los manda a competir con los que se han educado en la ciudad, con los que han vivido en unas ciudades como las ciudades de Europa, donde tienen toda la infraestructura y los hacen ver como si fueran exactamente iguales. El problema del capitalismo en la Edad Moderna y particularmente durante la Revolución Francesa es que nos hizo creer que teníamos libertad, que teníamos igualdad, que teníamos fraternidad. Pero Marx advirtió que el capitalismo, al entrar en ese torbellino de explotación de unos por otros, va a convertir al otro en una parte de la máquina de producción de dinero que se vuelve como un fetiche. Es que, su merced, el fetiche del dinero, sí, que nos tiene aquí, nos hace olvidar algo. Usted no paga la matrícula con estos papelitos que le dice el capitalismo que usted se gana. Usted paga la matrícula con horas de trabajo, y no tengo que explicarle porque usted lo vive a diario, cómo es que le toca a usted trabajar para reunir el dinero para pagarle los intereses al banco a quien usted le hizo el préstamo para pagar la matrícula universitaria y poder hacer creer ese sueño de que usted puede hacerlo. Muchísimas gracias. Y según él perdió. Berraquero, esto es por goleada, ok. Bueno, está bien. Entramos en la siguiente fase del debate. Ya no vamos a hacer uso del atril y esas cosas, ya va a ser más como la interacción entre los panelistas y van a tener 5 minutos por turnos para intercambiar preguntas o atacar los argumentos que se han presentado hasta este momento. ¿Sí? Gracias. Bueno, ciertamente si comparamos el capitalismo con ideas morales y metafísicas completamente sublimes y elevadas, no podremos defenderlo, porque pues contra el sentimentalismo y la emocionalidad, claramente pues lo único que podemos hacer es llorar, ¿cierto? Contra ideas morales lo único que podemos hacer es también soñar, ¿sí? Entonces pues a mí me encantaría soñar y hablar de mis sueños también, pero aquí estoy es para defender la posición del capitalismo. Entonces voy a hablar de 3 aspectos claves. Con esto pues espero ser muy rápido. Primero, no existe ontológicamente tal cosa como una clase social. O sea, ontológicamente no existen las clases sociales, ni existen los grupos, ni existe el Estado. Entonces, aquí voy directamente a atacar al marxismo y es, el marxismo nos dice que solamente hay 2 tipos de clases sociales, explotados y explotadores. Pero esto no existe ontológicamente, lo que existen son grupos de individuos que se asocian y cooperan entre sí. Por lo tanto, aquí hay un error fundamental y es pensar que existen grupos homogéneos como ver por ahí una clase social caminando, respirando, etcétera, etcétera. Y esto pues no existe. Otra cosa, ciertamente el profesor Armando habló sobre que el dinero que tenemos en nuestros bolsillos es producto del tiempo trabajado, ¿cierto? Pero esto es una teoría devaluada del marxismo que intenta decir que el valor de las cosas depende de la cantidad de trabajo que yo le había puesto a esas cosas. Pero realmente lo que sucede en este caso es que estamos eliminando al individuo de la ecuación. Y en los 2 puntos, tanto en las clases sociales estamos eliminando al individuo, o sea, al sujeto de derecho, y estamos poniendo superestructuras. De hecho, en la teoría de relaciones internacionales,
el individuo es un aborto de análisis. De hecho, lo único que existe son estados, naciones, transnacionales. O sea, los elementos de análisis aquí pues eliminan al individuo. Entonces, estoy en definitiva de acuerdo con uno de los puntos que plantea Felipe, y es, pues, el capitalismo en definitiva lo que apoya es la libertad individual, ¿sí? Ahora, atacó otra cosa, y es capitalismo competencia. Esto ya es una idea vieja. Literalmente lo que hay es cooperación y asociación libre de individuos. Si usted no quiere trabajar con nadie, usted no firme contratos, sencillo, ¿sí? Si usted no quiere hacer algo, pues ¿para qué se va a unir con alguien o a aliar con alguien? Y por otro lado, el socialismo nos genera una imposibilidad de cálculo económico. El socialismo lo que hace es eliminar la riqueza, y al eliminar la riqueza y distribuirla para todos, no hay cálculo económico. Yo no puedo definir precios, yo no puedo ir a decirle, venga, le compro ese saco por 10.000, ¿me lo vende? No, porque es que aquí no existen los precios. Entonces el intercambio que yo pueda establecer con otro individuo de manera libre se elimina por una imposición denominada y muy históricamente defendida, que es el colectivismo moral, que lastimosamente pues está arraigado a nuestros sentimientos morales cristianos, sentimientos morales socialistas, que pues siempre han querido imponer colectivismos morales, pero el individuo, nosotros, ustedes son los que definen, nosotros somos los que definimos qué es bueno y qué es malo de manera relativa y no de manera absoluta. Por lo tanto, imponer bienes absolutos es eliminar la capacidad ciertamente del individuo de tomar decisiones. Entonces, pues cierro con esto, y es: el valor de las cosas la determinamos precisamente nosotros. Si usted no quiere ir a tomarse un agua que venden en la tienda porque vale 2.000 pesos, usted va a ir a buscar un agua que sea más barata porque usted mismo está considerando que eso no vale esa cosa. Entonces, aquí hay muchas cosas que podríamos hilar de fondo, pero pues no podemos alcanzar por el tiempo. Pero clave, importante: el capitalismo no es explotación, el capitalismo no defiende la desigualdad de oportunidades. De pronto lo que sí defiende es, lo que sí intenta negar es la igualdad de resultados, que es algo que pues ciertamente no estoy de acuerdo. Si yo tengo capacidad de hacer cosas completamente diferentes, ¿por qué tengo que estar obligado a hacer las cosas que hace otra persona de una forma también diferente? Entonces, pues hay muchas cosas que hay que entrar, y el punto de conclusión es que los debates morales siempre van a ser complicados y siempre nos van a encantar los discursos emocionales y vamos a llorar por ellos, pero realmente la construcción de las cosas tiene que ver más con la creación individual y con lo que cada uno pueda hacer. Competencia, realmente, pues no lo sé, pero cooperación sí, y esa cooperación es libre, esa asociación es libre. Gracias. Son 5 minutos. Ahí con la presentación. Bueno, yo voy a partir de algo, y es que yo sí creo que mis presupuestos son moralmente superiores, ¿sí? La siguiente. Siguiente. Miren, el tipo Carlos Slim necesita 220 años para gastarse toda la plata que tiene, ¿sí? Y gastándose más o menos como gastándose más o menos $1.000.000 al día, una cosa así, según me acuerdo de la gráfica. Necesita 220 años para gastarse toda la plata que tiene acumulada, ¿sí? Eso es moralmente inaceptable. O sea, hay un montón de gente, bueno, hay muy poquita gente que tiene demasiado dinero,
¿sí? Y no hay ninguna justificación para eso. Slim no es ni más inteligente que usted o yo, ni ha sido más hábil que usted y yo, simplemente se ha aprovechado de cierto poder que ha acumulado y pues se ha asociado con ciertos personajes. Ahora, siguiente. Hay más o menos 815 millones de personas en el mundo que están aguantando hambre, ¿sí? Que no tienen la posibilidad de comer lo mínimo para vivir de manera saludable. Y eso no es un problema de que pues no se está esforzando lo suficiente, o que pues va a la tienda y entonces resulta que tiene la opción de irse a otra a comprarse algo más barato, ¿sí? Resulta que la alimentación, bueno, realmente hemos llegado a nivel de nuestra historia en donde hemos producido suficientes alimentos para alimentarnos a todos, pero el problema es de poder y de distribución del alimento, ¿sí? Y de quiénes acumulan el alimento y para qué. Hay ciertas empresas que son las que manejan la alimentación en el mundo y lo último que les interesa es alimentar a las personas. Entonces, definitivamente es un debate moral, ¿sí? Y definitivamente tiene que ver con hacia dónde vamos a ir. Ahora, creo que los presupuestos que hicieron los profesores hasta el momento pues son totalmente dogmáticos. Cuando uno supone que todos somos libres para asociarnos y que si no lo queremos hacer es porque pues tenemos la libertad de hacerlo, pues estamos desconociendo la situación particular de la gente. O sea, ustedes y yo tenemos muchos estudiantes que están aquí pues porque esta es la universidad asequible, ¿sí? Pero pues si pudieran estarían en los Andes o estarían en otra universidad, ¿sí? Pero pues si usted no tiene el billete pues tiene que acomodarse, o sea, la libertad depende también de su situación material y estamos en una sociedad evidentemente capitalista y mi punto sí es que pues que si seguimos más o menos con la misma lógica que llevamos, pues nos vamos a extinguir, o sea, nos vamos a extinguir. En los próximos 100 años esta especie se va a extinguir si no cambia el modelo productivo, si no cambia los valores que rigen esta sociedad, que son evidentemente el individualismo, la competencia, la ganancia por encima de cualquier otra cosa. Si no cambiamos esos valores nos vamos a extinguir. Y mi punto también es que es posible cambiarlo, o sea, estamos en el punto de nuestra historia en que sí es posible cambiar la situación. Siguiente, por favor. Bueno, siguiente. Bueno, este punto es importante porque el capitalismo es el populismo por excelencia, ¿sí? O sea, el capitalismo le promete a ustedes y a mí que todos podemos ser ricos cuando la realidad es que muy pocos pueden serlo. Por eso es que son tan famosos todos estos libros de autoayuda, porque la gente cree que eso uno es aplicando comportándose uno bien no necesariamente le va a ir bien en la vida, porque es que, es muy fácil hablar desde el privilegio, más o menos, pero pues cuando usted, por ejemplo, sufre situaciones de exclusión por raza, por género, por clase, porque es que la clase social existe. Yo sí estoy de acuerdo con que no es homogénea, pero por ejemplo cuando veo un tipo como Juan Manuel Santos que a sus 20 años ya tiene un trabajo en la embajada de Colombia en Inglaterra, eso no es porque sea mejor que usted o yo, eso es porque es un Santos, ¿sí? Entonces sí existe una élite, sí existe una élite y en este país es evidente que existe una élite, o sea, las clases sociales puede que no sea igual a como lo planteó Marx hace 150 años, pero evidentemente las clases sociales existen y son una realidad y son grupos con privilegios que se aprovechan de esos privilegios. Bueno, antes de empezar con las réplicas, redundo un poco en la perspectiva de que lo que yo defendía es el liberalismo. Entonces, la primera réplica, en relación a lo que expusieron mis compañeros, va hacia el profesor Shamil. Él hablaba de las grandes problemáticas que genera el consumo, pero nunca nos habló cómo se ve el consumo desde la perspectiva socialista que defiende. Dos, me parece que si desde el modelo socialista se autoproclama una dimensión elevada de lo moral, una superioridad moral,
debería ayudarnos quizá no solo a ver las grandes problemáticas, violencias, destrucciones que ha generado el capitalismo, sino también de pronto ilustrarnos un poco en los grandes vejámenes en relación a regímenes totalitarios que profesan públicamente el totalitarismo. Me parece que desde una dimensión moral no me puedo quedar atacando al otro y escondiendo como los errores de la casa, ¿sí? Y para el profe Armando, la réplica va concretamente a que nos habló de la lógica del trabajo desde el capitalismo, las desigualdades en la competencia, pero también olvidó mencionar cómo se entendía la lógica del trabajo desde el modelo socialista. Es eso. Gracias. Bueno, a mí me parece que hay una idea bastante peligrosa en esto, como es el de excluir del debate el aspecto moral. Quitemos la moralidad y entonces pongamos en su lugar el pragmatismo. Y el pragmatismo, hay algo que el capitalismo oculta estratégicamente muy bien. Su pragmatismo es el que está acabando la vida en el planeta. Cuando el capitalismo se centra en la explotación de los recursos, en una economía extractivista en términos pragmáticos, porque lo que importa es la riqueza y no importa el otro, entramos entonces en una crisis no de un modelo económico ni de un sistema de pensamiento político, sino en una crisis de la vida misma. Si eso no es moral, no tiene sentido la política, no tiene sentido la economía. Y a mí me parece también, como réplica del profesor Felipe, que están, junto con el profesor Michael, construyendo el aspecto del capitalismo, o su crítica más bien al socialismo, a la Unión Soviética, y hablan de regímenes de Fidel Castro, y hablan de Stalin, y hablan de los vejámenes. El socialismo no está constreñido a unas circunstancias particulares, a unas personalidades políticas, a unos dictadores, como usted los quiera llamar. El socialismo, más allá de Stalin, más allá de Fidel Castro, está comprometido con una ética de lo humano, que es lo que me parece que ustedes pretenden aquí desconocer un poco. Por eso entonces es fácil que criticarle al socialismo cuando lo asociamos con expropiación. Eso es un discurso fácil porque claro, usted que trabaja, las horas de trabajo que usted le dedica pues para ganarse esos papelitos, y luego le salen con el cuento de que socialismo es expropiación, pues usted tiene obviamente que pegarse al capitalismo, y eso también es moral y es una moral tramposa. En ese sentido, el socialismo busca una ética de la reivindicación humana. Claro, el socialismo, como todos los sistemas de pensamiento humano, es imperfecto, pues porque sale de la construcción histórica de los hombres y de las mujeres. Eso no es perfecto, pero no se puede constreñir a un sistema en una época determinada, no se puede constreñir a una figura política determinada, pero aún así, con todo lo tirano, lo dictador que pudo haber sido Stalin, usted recordará, profesor Michael, que la Unión Soviética, Rusia en ese entonces, era un país pobre, lleno de campesinos míseros, y ahí viene la Revolución de Octubre, y Stalin, tirano o no, y no lo estoy defendiendo aquí, llevó a la Unión Soviética, y luego todo el buró del Partido Comunista, llevó a la Unión Soviética a ser uno de los ejes de contrapartida de ese otro eje que era igualmente perverso, como le eran los Estados Unidos. Podrá usted caerle muy mal la personalidad de Fidel Castro, seguramente, y le puedo aceptar, dictador, pero está comprobadísimo que en Cuba no hay niños muriendo de hambre,
que en Cuba no hay niños que no tengan acceso a la educación. Esa iniciativa privada de la que habla el capitalismo se traduce en esto. Esa viejita querida, tan amable, tan simpática que es la reina Isabel, que vive debajo de unas cachuchas recamadas en esmeraldas, en diamantes, en rubíes, esa viejita no tiene ningún sentido de la ética por ese minero africano que muere en las minas extrayendo los diamantes, por ese minero colombiano que es asesinado en las minas de Muso para llevar la esmeralda. No él, el puro capitalismo, porque la esmeralda colombiana, el diamante africano, ese sí entran a Londres, los mineros no. Buenas. Ahora sí. Entramos en la tercera fase del debate. En esta etapa, los panelistas podrán hacer preguntas directas a sus contrapartes. La extensión estimada es de 15 minutos, de 15 a 20 minutos. ¿Quién comienza? Seguimos en el mismo... ¿Seguimos con preguntas del público? Ok, entonces nos saltamos una parte del programa porque se nos alargó un tantico. Entonces seguimos con preguntas del público. ¿Quién tiene preguntas? Por ahí atrás, acérquense por favor. Hagan una fila, una sola fila, háganme el favor, muy comunistas todos. Con distancia y todo. Ya. Buenas noches. Queridos profesores, el semestre pasado tuve la oportunidad de entrevistar a Rodrigo Leal. Él es politólogo y profesor emérito de la Universidad de los Andes, y le preguntaba más o menos sobre la crisis que está pasando ahorita en Colombia, más que todo, esa ruptura y esa polarización que hay sobre izquierda y derecha y demás. Él me decía, pues ahondando un poco y yendo más profundo y más hacia la historia, que el problema viene desde la religión, y más que todo de las religiones monoteístas. Ustedes acá están hablando de una moral y una ética, pero también la historia dice que el problema viene de las religiones y ellas son las que dirigen la moral que luego se desencadena en la ética. ¿Ustedes cómo podrían decir que se puede llevar una ideología o una tendencia sin caer en este error que hemos caído por civilizaciones gracias a la religión? ¿Ese círculo? No, es en general. Es en general. Bueno, sí, ciertamente nuestro hábito psicológico es cristiano. Sí, así es. Y por lo tanto, Dios los bendiga, pero acudo a Nietzsche en esta medida y acudo a un texto en específico de Nietzsche, bueno, a varios, pero en definitiva a uno que es La Gaya Ciencia, y definitivamente Nietzsche pues nos elimina de todas estas verdades absolutas que todos promulgamos acá, y es: el conocimiento es una herramienta de supervivencia animal humana. Prácticamente es eso. O sea, no es que exista la verdad, simplemente existe herramientas denominadas dispositivos como socialismo, como capitalismo, en los cuales nosotros nos ponemos allí y nos disponemos a actuar, ¿sí? Y por otro lado, pues yo sí apoyo el egoísmo. A mí me parece que las personas deberían tener ciertamente, esto no quiere decir que yo sea injusto, porque puede sonar de esa manera, puede decir: ay, es que usted no se preocupa por los pobres que están muriendo, cientos de, ¿cuántos son?
son muchos, pero yo, eso no quiere decir que no me preocupe por eso, pero sí promuevo el hecho de que nosotros deberíamos tener valores morales que involucren el apoderarnos de nosotros mismos y no depender y parasitar o depender de la benevolencia de las personas. Eso es malísimo. O sea, para mí personalmente, ¿qué tal yo decirle a ustedes, ay muchachos, dejen de ganar el capitalismo, por favor, venga, una moneda? Es lo mismo que subirse al Transmilenio. O sea, si usted tuviese el egoísmo como clave, créame que por más reprobable que sea, que esto es cristiano, el cristianismo dice el egoísmo es malo, pues créame que usted lograría sus propios alcances. Entonces considero que, claro, debería haber una transvaloración de los valores, pero lastimosamente somos cristianos de los dedos a los cabellos. Y es muy difícil que nosotros veamos con buenos ojos a una persona que promulga valores de voluntad de poder y de individualismo. Repito, yo me paro desde el hecho de que mis planteamientos son moralmente superiores. ¿Yo soy superior? Profe, lo que sí es natural es que la humanidad tiende a cooperar, ¿sí? Eso es lo natural. Lo que es construido y lo que es construido en los últimos 200 años es el individualismo y el egoísmo. Esa ropa que usted tiene de marca la hicieron trabajadores, ¿sí? La hicieron trabajadores que seguramente recibieron una mínima cuantía de lo que usted pagó por esa ropa, ¿sí? Si su merced lo botan en la mitad de un bosque, usted se muere, ¿sí? Porque usted solo no va a poder, usted se lo come un león, ¿sí? Nosotros hace 200.000 años no nos comieron los leones en África porque andábamos en parche y porque nos protegíamos entre nosotros, ¿sí? Imagínese usted hace 200.000 años en África diciendo, a mí me importa un carajo ustedes, yo voy solo por la sabana, pues se lo come un león, ¿sí? Entonces, lo que nos define realmente es la cooperación, no el egoísmo y el individualismo, y que cada quien tiene la libertad de elegir en una sociedad que es estructuralmente injusta. Es que si usted no se puede meter los 3 golpes al día, usted no puede tomar decisiones libres si tiene hambre, ¿sí? Usted no puede tomar decisiones libres si no se puede pagar el pasaje de Transmilenio, ¿sí? Entonces, usted no es realmente libre si no tiene la capacidad real de moverse en la sociedad y pues hacer lo que realmente usted quiera. Ahora, con respecto a la pregunta que hicieron, hay algo que no quiero dejar pasar y que es importante, y es que el capitalismo sí tiene un fundamento religioso. Este libro, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, tiene que ver con eso. O sea, hay una estructura cultural y ética que tiene que ver con la ética del trabajo. O sea, nosotros nos han formado, y por eso yo empecé la presentación con la diapositiva, con la idea de que el buen ciudadano es el que trabaja, y eso es totalmente funcional a la estructura injusta en la que estamos, ¿sí? Entonces, si usted, por ejemplo, se quiere dedicar a las artes, está jodido en una sociedad como la nuestra, ¿sí? Si usted se quiere dedicar a hacer poesía, no puede, porque eso no es rentable, entonces usted no es realmente libre. Digamos que la propuesta precisamente es esa. Estamos en el momento de nuestra historia en que podemos superar esa falta de libertad que tenemos precisamente por una sociedad estructurada bajo una matriz capitalista, porque yo tampoco reduzco el capitalismo a la cuestión económica y monetaria, y por eso en la primera parte hice como esas apreciaciones. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿No? Bueno, me alegra que hay ya como un punto de encuentro entre la postura del profesor Michael y la mía, y es que sí hay unos principios morales que se pueden defender. Y esos principios morales tienen que ver con la justicia, pero esa justicia no se puede defender como principio moral
si la entendemos en el marco de una competencia desigual, porque como lo dijo el profesor Chamil, es que no es lo mismo usted produciendo cuando tiene su alimentación diaria, balanceada, nutritiva, ¿cierto?, a cuando usted tiene que pasar el día sin el almuerzo, porque el dinero no le alcanza, el dinero que le pagan por su trabajo de 8 horas, 6 horas en la oficina. Entonces sí hay un principio moral. A mí lo que me parece es que el capitalismo embolata ese principio moral, y lo embolata es en la competencia, y utiliza, no sé si estoy respondiendo la pregunta del estudiante, embolata estos principios morales en una fe religiosa que la vuelve una institución, y al ser una institución se vuelve pues una empresa. Bueno, en relación a la pregunta concretamente, considero que las religiones, en plural, han establecido los cimientos y las estructuras éticas y morales de ciertas personas. Es decir, creo que contraponer la religión a estos sistemas en orden de lo político no va a plantear una fluctuación grave. Yo creo que el problema estaría más bien en la imposición de mis creencias religiosas sobre el otro. Es decir, desde esa misma premisa liberal, yo creo que se facilita y se posibilita la libertad de culto desde que no haya un ejercicio de imposición de mi cosmovisión, mi ética, mis imágenes en relación a la realidad del otro. ¿Sí? Concretamente eso. Seguimos con otra pregunta. ¿Quién dijo yo? Hola, buenas noches. Bueno, yo estudio Comercio y Negocios Internacionales. Pues voy a dar mi opinión. En este caso, pues, para mí, pues hay aspectos positivos y negativos de cada uno de ustedes, claro que sí. Pero pues voy a dar un ejemplo que a mí me parece. Yo trabajo y si me compro este celular, voy a estar satisfecha de que yo me he esforzado por comprarlo. Claramente, pues sé que estoy realizando con mi esfuerzo algo para pues ganar un papel, como tú lo dices. Cuando yo consigo esto con esfuerzo, estoy, lo estoy consiguiendo con esfuerzo, claramente. Pero cuando alguien me lo roba, ahí es lo que, pues no estoy de ninguno de los dos, pero sí en aspectos positivos. En este caso, pues digamos, yo me lo roban, yo que voy a, pues le estoy entregando mi esfuerzo a una persona que no se lo ha ganado. Si yo me lo gano, voy a comprender que robar es malo. Ahí es cuando entra este aspecto de que pues hay que mejorar los valores, más oportunidades. Pero pues en este caso yo quiero hacer dos preguntas. ¿Ustedes mezclarían el comunismo y el socialismo? Si sí y si no. O sea, si no lo mezclarían para, digamos que me den tres aspectos de cómo lo mezclarían. ¿Sí? O sea, ya hablaron de cada una de que, pues las problemáticas que existen, pero ¿cómo harían para dar soluciones si lo podrían mezclar? O sea, que me den dos o tres alternativas de solucionarlo para mejorar Colombia. Bueno, el capitalismo es tan áspero, es tan bueno, que está mezclado con todos los tipos de gobierno. Sencillo. Los gobiernos lo que hacen es exprimir el capitalismo. Es una manzana, es como una manzana, una naranja. Manzana. Bueno, también pues, la hacen jugo, no sé. Literalmente todos los tipos de gobierno, con esto intento resolver tu pregunta, y es que hay dos tipos de poder, si podría denominarse de esa manera, un poder político y otro que es económico. Sin embargo, el concepto de poder hacia lo económico, pues para mí no me convence tanto, porque para mí el poder es literalmente limitar la capacidad de alguien, y el poder económico no limita la capacidad de nadie, simplemente tú entras
al mercado y haces transferencias, haces cooperación, haces intercambio, haces doy para que me des, ¿cierto? Usted va a la tienda, da 2.000 pesos y le dan algo a cambio. Esto es intercambio, ¿cierto? Pero, por lo tanto, es tan bueno, ¿sí?, que el mercado como tal ha subsistido y es necesario para que los gobiernos existan. De hecho, los gobiernos lo que hacen es explotar, expropiar o sacar todas las rentas que el mercado da, ¿sí? Todos los empresarios son succionados por el Estado para que el Estado pueda cubrir eso que ustedes denominan, discúlpenme, para cubrir los derechos, para cubrir todas las cosas y presupuestos que hay a largo plazo. Entonces, ojo, el capitalismo está funcionando en todos los sistemas políticos, está funcionando. Otra cosa es que pensemos que tenemos que eliminarlo, ¿sí? El capitalismo funciona, democracias, funciona China, funciona, en todo lado funciona. Otra cosa es que se quieran apoderar de la economía, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos los liberales en cierta medida, e incluso los anarcocapitalistas? Es, dejemos que las libertades individuales tomen sus decisiones, algo que se denomina minarquismo y tiene que ver con que los estados se hagan un poco más pequeños y se encarguen simplemente de la justicia, de la seguridad, de las reparaciones, ¿sí? Pero en definitiva, con esto respondo a tu pregunta, y es que el capitalismo coexiste con todos los sistemas políticos existentes y que los sistemas políticos se sacian del capitalismo. Bueno, como para intentar responder a la pregunta, yo invitaría a tener una visión un poquito más compleja de la realidad. O sea, realmente no es que exista el capitalismo y no exista bueno, empiezo por otra cosa, y yo entiendo que para poder simplificar el debate hablamos de capitalismo versus socialismo, pero yo realmente creo que hay toda una tradición de ideas que sí vienen de una inspiración socialista y que precisamente están en tensión con instituciones ya establecidas. Entonces, cuando uno habla del movimiento feminista, de los ecologistas, cuando uno habla también pues, del movimiento obrero, del movimiento estudiantil, del movimiento sindical, está hablando precisamente de movimientos sociales de inspiración o que vienen de esa tradición socialista. A partir de ahí, por ejemplo, la universidad pública pues es una institución propia inspirada en ideas socialistas. Profe, usted estudió en la Distrital, ¿sí? Digamos que estudió en la Distrital y de pronto usted hubiera querido estudiar en los Andes, pero me imagino que estudió ahí porque ahí le tocó, ¿sí? O tuvo la posibilidad de estudiar ahí, ¿sí? Entonces, Usted estudió el pregrado gracias al socialismo, ¿sí? Entonces, realmente la respuesta es esa, ¿sí? Hay instituciones, ideas, tradiciones que están en tensión en nuestras sociedades. Instituciones de inspiración socialista, ideas y tradiciones y valores de tradición socialista o inspiración socialista o capitalista. Toca es ahí sí ya revisarlas una por una para darse cuenta. Y ya mirando al futuro, que eso es lo que realmente me interesa, ¿sí? Por ejemplo, hay una aplicación que es Rappi, que se usa para explotar un montón de gente de manera, pues, descarada. Se podría usar una aplicación muy parecida a esa para redistribuir las horas de trabajo disponibles, ¿sí? La aplicación está en la idea de algunas personas, ¿sí? No acá, en otros lados, pero entonces la misma tecnología se podría usar con inspiraciones totalmente diferentes. Por eso vuelvo a que esta discusión es eminentemente moral. Bueno, entonces dos cosas. En relación a la pregunta que plantea la estudiante, tratando de hacer una interpretación del interrogante que se plantea, para poder dar respuesta ubico simplemente una categoría que extraigo de lo que usted denuncia, y es si estaríamos dispuestos a posibilitar mezclas para resolver problemas.
Y yo creo que eso no hay ni siquiera que resolverlo ni desde el capitalismo, ni desde el liberalismo, ni desde el socialismo, sino desde una cuestión puramente pragmática. ¿Sí? Es decir, tengo un problema y tengo solo una manera de solucionarlo, o tengo un problema y tengo diferentes puntos que me van a permitir mejores soluciones, pues yo me inclino por la segunda desde el pragmatismo. Como segundo punto, en relación a lo que señala el profe Shamil, creo que terminó por darme la razón cuando yo señalaba en mi debate que el socialismo le resta importancia a la creatividad, a la autonomía del individuo, o sea, como que usted estudió en la distrital porque le tocó. Entonces me dice, estudió allá gracias al socialismo. Lo primero que está diciendo es, le tocó estudiar y entre paréntesis está deslegitimando la calidad de un proyecto académico socialista, es decir, como le tocó confórmese con eso, no hay más. No, esa no fue la respuesta. Yo escogí una universidad pública porque había un programa académico que de alguna manera representaba unos intereses intelectuales y no fue por la razón radicalmente socialista, pero que critica su propia postura socialista en ese enunciado. Yo entiendo la pregunta de la niña en términos de cómo hacer más compatible una visión socialista en un mundo capitalista. Yo creo que aquí los cuatro hemos enunciado una idea de base, y es que estos análisis y la realidad es mucho más compleja. Y en últimas, aquí no se trata de socialismo sí o socialismo muerte, o capitalismo sí y capitalismo muerte. A mí me parece que si hay ejemplos de sociedades que logran una consecución de la riqueza, ¿sí? A través de la iniciativa privada, pero a partir de unos estados que son sumamente fuertes, y que no le permiten al capitalista, no al capitalismo sino al capitalista, abusar del trabajador. Es decir, sociedades como Suiza, como Suecia, Holanda, aunque es cierto los altos índices de suicidios allá, pero son sociedades donde hay un sentido de la justicia y un sentido de la ética profundamente desarrollado, y eso lo logran primero Francia e Inglaterra, despuesito ahí de la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial 8 millones de ingleses fueron a morir por defender, no sabían qué, por defender una bandera, una patria. 15 millones de muertos puso Europa, más o menos, en esa Segunda Guerra Mundial. Y como compensación, el Estado inglés y el Estado francés dijeron, de aquí en adelante todos los británicos, por un lado, y por otro lado todos los franceses, van a tener garantizado la salud, la educación, la vivienda, no como un regalo, la iniciativa privada, pero el Estado va a ser garante para que esos sueños se construyan. Eso es lo que se llama en Europa el Estado Social de Derecho. Bueno, muchas gracias. Momento, es que estamos un poco cortos de tiempo, ya estamos bastante corridos. Entonces, se me ocurre, no sé si los panelistas estén de acuerdo, nos quedan más o menos 10 minutos. Creo que el objetivo del debate era responder la pregunta de socialismo sí, capitalismo sí, ¿cuál de los dos es mejor? Entonces, optaría yo por darle más o menos 3 minutos a uno de los panelistas para que hagan un cierre y den una conclusión desde sus argumentos. No sé. O nos vamos con preguntas que cada cual saque sus conclusiones. Bueno, ok. Entonces, preguntas concretas, por favor, no múltiples. Buenas noches. A través de las redes nos están preguntando, Liliana Bello dice, es para los defensores del socialismo. Dice, el socialismo ha fracasado porque no se aplica de forma pura.
¿Cómo se lograría que el Estado tenga control absoluto sin dejar a nadie con propiedad privada, teniendo en cuenta los principios de moralidad de los que se hablan? Para los defensores del Para los defensores del socialismo, entonces, Ahí en la presentación hay una diapositiva que me gusta. No, es que es una pinta que me parece perfecta para esa pregunta. Más abajo. Abajo. Siguiente. Sí, esa. Atrás. Sagrada la vida, no sus putas paredes. Digamos que la propiedad privada está sacralizada y eso es fundamental para poder estructurar una sociedad desigual como la que tenemos. La propiedad privada es una construcción cultural del sistema capitalista y no es natural, ¿sí? No es natural. Por eso la mejor manera para asustar a la gente cuando alguien de tradición socialista amenaza el poder es diciendo que los van a expropiar. Otra cosa que tiene que ver con esa pregunta, no hay que confundir el socialismo con regulación estatal, porque es que regulación estatal hay en prácticamente, bueno, hay desde que existe el Estado, ¿sí? La regulación estatal no es un principio fundamental de las ideas socialistas. Regulación estatal hay en el Estado capitalista. Peñalosa amenazó a los propietarios de la séptima con expropiarles sus edificios si no se les daba la gana de vender. Entonces la regulación estatal no es propia de la tradición socialista. Ahora la pregunta sí es usted para quién es propia y por qué, sí, más o menos. Entonces uno vuelve a la cuestión moral. Creo que con eso le respondí. ok. Bueno, buenas noches. Mi pregunta es para el profesor Michael. Usted hablaba de que las clases sociales no existen. Quiero que se sitúe en un punto de la historia, por ejemplo, la Edad Media. La relación de el feudo con el vasallo. ¿Le parece que eso no es una relación de poder? O sea, ¿para usted las clases sociales son una utopía? Bueno, gracias por la pregunta. Ojo, las clases sociales existen en la medida en que son articuladas por relaciones voluntarias entre individuos. O sea, lo que yo intento decir es que no existen ontológicamente, para los que saben qué es ontológico, disculpen, para los que no saben qué es ontológico, es que tengo que probar la existencia propia de la cosa. Pero como tal, yo no, eso mismo lo digo de los números, yo no veo un número caminando, yo no veo un número respirando o una clase social caminando, respirando como un órgano orgánicamente, a eso me refiero como ontológicamente, ¿sí? Pero sí existen en la medida en que son estructuradas por los individuos, o sea, nuevamente hablamos de grupos de individuos y no solamente hay dos, hay múltiples asociaciones de individuos, ¿sí? Pero mi argumento de fondo era, no existen ontológicamente, o sea, no existen como cosas prediseñadas, simplemente son consecuencia de la historia y de las articulaciones de los individuos dentro del proceso histórico. Bueno, última pregunta. Buenas noches. Mi inquietud es acerca del tema de la educación. El profesor Armando mencionaba en una de sus intervenciones que en Cuba se garantizaba el acceso a la educación a niños y jóvenes, pero sabiendo que está en un contexto socialista en el que claramente hay unos sesgos y unas ideologías y unos lineamientos que un grupo de personas pudo haber dictaminado para esos niños y jóvenes que acceden a la educación, ese fácil acceso garantiza la calidad, porque no es lo mismo hablar de acceso a calidad, y pues para los que defienden el capitalismo, ¿consideran ustedes que sí hay calidad en la educación dentro del contexto del socialismo?
No, yo creo haber dejado claro que no estoy defendiendo ni el modelo de Cuba, ni a Castro, ni la Unión Soviética. Yo, digamos que mencioné a estos países como para argumentar sencillamente que el socialismo no se puede constreñir allá a un régimen, a un dictador, a un político, a un modelo específico. Lo que hay es, para volver aquí a la idea pragmática, lo que sí hay es en Cuba un cubrimiento total en el acceso a la educación. Y eso ya es un gran logro, como igual un acceso total a los sistemas de salud, ¿sí? Que eso es lo que no han logrado sociedades capitalistas. Yo no estoy haciendo una defensa de la calidad de la educación en Cuba, estoy pragmáticamente enunciando que hay una universalidad en el acceso a la educación y a la salud. Y también para responder pues me insistieron mucho en que hablara de eso, pero pues por obvias razones lo evité. Pero bueno, mi padre y mi madre estudiaron en la Unión Soviética y estudiaron medicina, y estudiaron 10 años allá. Y estudiaron con una beca de verdad, o sea, le daban casa, le daban manutención, o sea, le daban un sueldo por estudiar, le daban los libros, todas las fotocopias. Digamos que bajo la matriz actual pues eran unos mantenidos, y es verdad, ¿sí? Pero se podían dedicar a estudiar, se podían dedicar a estudiar. De hecho, se la pasaron fue viajando por Europa precisamente por eso. Digamos que yo no niego todos los genocidios y problemas que hubo con la Unión Soviética, con China o con Cuba, pero uno tampoco puede negar lo otro. Digamos que bajo el mismo criterio, pues el capitalismo también fracasó, pues porque es que en nuestra sociedad cuánta gente se está muriendo todo el tiempo, cuánta gente están masacrando todo el tiempo, cuánta gente es coartada en su libertad de expresión todo el tiempo. Ahora, sobre la pregunta, pues en cualquier sistema educativo lo están adoctrinando a uno, ¿sí? Póngase a pensar, por ejemplo, en la clase que ustedes tienen, que están haciendo un proyecto empresarial, ¿sí? Eso tiene... Ah, es con él. Una clase como esa tiene un fundamento ideológico evidente, ¿sí? Entonces, pues... no solo en el socialismo adoctrinan, porque es verdad. Entonces mi papá y mi mamá tenían que recibir una cátedra de marxismo obligatoria. En China también les toca estudiar marxismo, y es cierto, sí, pero pues no significa que en nuestro sistema educativo no nos están adoctrinando también todo el tiempo. Bueno, es que el tema es bastante complejo, pero la ideología tiene que ver con o sea, una ideología siempre es psicológicamente recibida, por lo tanto hay múltiples ideologías. O sea, yo no tengo una ideología, obviamente tengo una ideología, cada quien tiene una ideología porque hace parte de su sentir, de sus sentimientos, de su... Ahora, exacto, y soy humano también, los capitalistas somos humanos. Pero entonces, hay una ideología de fondo, y esa ideología es netamente psicológica. O sea, toda ideología es psicológica. Entonces, por lo tanto, ¿cuántas cosas no tendríamos en la cabeza para que lo lean también? Él ataca este tipo de perspectivas. En cuanto a la pregunta, personalmente considero que si me imponen un tipo de educación solamente, pues, bueno, obviamente si me lo imponen me tocaría aceptarlo, ¿cierto? Pero si yo tengo una gran oferta de diferentes formas educativas, seguramente yo tendría diferentes perspectivas educativas que ver, ¿cierto? Y por lo tanto, pues la calidad variaría, y por lo tanto nuevamente llego al individualismo metodológico, y es el hecho de que cada quien podría estar escogiendo algo diferente.
¿vale? Entonces, El profesor Navarrete está un poco excluido, ¿quiere aportar a la discusión? Perfecto. Bueno, en relación concreta a la pregunta, esas negociaciones, imposiciones o diversas tensiones que se dan concretamente en relación a la ideología ocurren tanto de la lógica capitalista, del liberalismo, del socialismo. Y su merced preguntaba, ¿considera que la calidad de la educación en los modelos socialistas no existe? Sería un error de mi parte decir que no existe. ¿Por qué? Primero, sería desconfiar también de los ejercicios de negociación en el aula. Yo como profesor decir que voy a imponer realidades, no. También hay que confiar, lo decía nuestro querido Jesús Martín Barbero, ¿no? El concepto de las mediaciones, ¿sí? No es simplemente cómo la realidad penetra obligatoriamente desde esa teoría de la aguja hipodérmica la conciencia del individuo, sino que el individuo también tiene unos conceptos, unas experiencias de vida, unos saberes, y eso de alguna manera genera una estructura, no digamos que de defensa, pero sí de negociación. Sería una aberración negar que en los modelos socialistas de educación falta calidad. Yo lo voy a plantear desde un ejemplo muy simple. Es como cuando uno llega a una clase, por ejemplo, de literatura y el profesor lo obliga a leer a uno un libro. Y uno dice, qué mamera, me obligó, pero luego uno lo lee y dice, wow, aquí hay unas cosas que me parecen interesantes, otras que quizá no comparto, pero que me permiten formar un punto de referencia. Es decir, creo que esa pregunta desconoce el papel del individuo dentro de la relación pedagógica. Eso me indica que el maestro debería ser asesor del grupo Santillana un poco, a ver si endereza el camino. Pero bueno, para cerrar, porque estamos absolutamente corridos de tiempo, pues les agradecemos por su presencia, muchas gracias a los panelistas, y pues esperamos que iniciativas como esta se repitan próximamente. ¿Y yo por qué? La farándula era así. ¿Tú eres pendejo el cronómetro? No, pero tanto que se me acabó la batería. Pero me puso a medir el tiempo para no ponerme...